Hola. Bueno, mientras les va avisando aquí Instagram y bueno, se van conectando. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todos los que se van uniendo a este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, un tema que es bien importante y que yo creo que es uno de los temas que más nos confronta cuando estamos hablando de las relaciones, porque venimos hablando de este libro que se llama Las tres preguntas y hablamos de tres desafíos. Hemos hablado de quién soy, para qué es que estoy en este mundo y la otra con quién son las personas con las que quiero, con las que debo, con las que quiero acompañarme y que también seguramente disfrutan de mi compañía, ¿no? Entonces el saber con quién es muy importante, porque a veces en el camino pues hemos venido hablando en las sesiones anteriores, en las últimas 2 semanas, de que a veces estamos recorriendo el camino quizás desde una mirada inadecuada de la relación, que en relación que ocurre no solamente de pareja, sino en todas las relaciones que nosotros tenemos, los vínculos que tenemos con hijos, padres, amigos, laborales, todo lo que tiene que ver con la parte social. Y en ese camino que nosotros venimos trasegando, pues no siempre nosotros somos la mejor compañía o no estamos muy bien rodeados, porque estamos mirando la relación desde un estadio de pronto inadecuado, insano, y que nos va haciendo daño y que finalmente, bueno, se terminan destruyendo las relaciones en buena parte por estas situaciones y coyunturas que se presentan. Hoy vamos a hablar de algo que está muy relacionado con el con quién y que es un tema bien impactante, que es el dolor insoportable de las pérdidas, se llama este capítulo. Es un capítulo un poco extenso, así que sin más preámbulos voy a comenzar y dándole un saludo muy especial a todas las personas que se nos unen. Dice este capítulo, es ya el 18, ya vamos casi finalizando el libro, y dice lo siguiente: el esquema de contacto y retirada del que hablé antes, cuando todavía buscábamos respuesta a la primera pregunta, es la base de lo que significa la actitud experiencial ante la vida. Lo traigo a colación para poder dejar establecido que el proceso del duelo no es ni más ni menos que una particular situación de contacto y retirada, y que la etapa de las lágrimas es el sendero de aprender a recorrer este ciclo sin interrupciones, sin dilaciones, sin estancamientos y sin desvíos. En los duelos, el estímulo percibido desde la situación de ingenua retirada es la pérdida, a veces de inmediato y otras no tanto. Me doy cuenta de lo que está pasando, he perdido esto que tenía o creía que tenía, y lo siento. Se articulan en mis sentidos un montón de cosas, no mis emociones todavía, sino mis sentidos. Y luego, frente a esta historia de impresiones negativas o desagradables, me doy cuenta cabal de lo que pasó. Tal vez lo que sucede es que en el fondo yo, tú y todos pretendemos no desprendernos totalmente de nada, especialmente cuando el ya no más no depende de nuestra decisión ni de nuestra renuncia. A la luz de lo dicho, uno puede darse cuenta de que el dolor de una pérdida puede tener que ver no solo con no tener algo, sino también con el mal manejo de la impotencia. Me acuerdo de Nasruddin. Es una historia de ¿cómo se llama esto? Un maestro, una persona del mundo del Islam y del mundo sufí. Sé que Nasruddin es un maestro, no sé exactamente el nivel que tiene, pero bueno, es una persona del mundo islámico, del mundo musulmán, es Nasruddin. Dice: he perdido la mula, estoy desesperado, ya no puedo seguir así, no puedo vivir si no encuentro mi mula. Así lloraba Nasruddin recorriendo el pueblo buscando su mula perdida. Aquel que encuentre mi mula, repetía, va a recibir como recompensa mi mula. Y la gente le decía: ¿estás loco? ¿Has enloquecido? ¿Perdiste la mula y vas a ofrecer como recompensa tu propia mula? A lo que él respondía: sí, porque a mí me molesta no tenerla, pero mucho más me molesta haberla perdido.
Ante una pérdida real o imaginaria, grande o pequeña, monumental o intrascendente, aparecen y me invaden, siempre, en mayor o menor medida, un montón de emociones diferentes, a veces hasta contradictorias, que preceden el proceso del duelo. Son las emociones que me permitirán tomar conciencia verdadera de la ausencia, de lo que ya no está. El punto de contacto con la carencia que permitirá luego un definitivo darme cuenta de la nueva realidad. La salud de tus relaciones con los demás, como ya dijimos, se mide en tu manera de estar comprometidamente mientras dure, de averiguar, detectar y revisar si esto que tienes es lo que tienes o es solamente el cadáver de aquello que tuviste. Y si es un cadáver, comprometidamente despedirte de él y con igual compromiso salir de lo que ya terminó para poder seguir tu camino. Me gustaría compartir contigo esta historia. Me la contó mi amiga Rosa, que la escuchó a su vez de boca de su entrenador al pie del Everest antes de empezar una pequeña escalada. Había una vez un hombre que estaba escalando una montaña. Estaba haciendo un ascenso bastante complicado en un lugar donde se había producido una intensa nevada. Él había estado en un refugio esa noche y a la mañana siguiente la nieve había cubierto toda la montaña, lo cual hacía muy difícil la escalada. Pero no había querido volverse atrás, así que de todas maneras, con su propio esfuerzo y su coraje, siguió trepando y trepando, escalando por esa empinada montaña, hasta que en un momento determinado, quizá por un mal cálculo, quizá porque la situación era verdaderamente difícil, puso el pico de la estaca para sostener su cuerda de seguridad y se soltó el enganche. El alpinista se desmoronó, empezó a caer a pique por la montaña, golpeando salvajemente contra las piedras en medio de una cascada de nieve. Toda su vida pasó ante sus ojos y cuando esperaba lo peor sintió que una soga le pegaba en la cara. Sin llegar a pensar de un manotazo instintivo se aferró a ella. Quizá la soga se había quedado colgada de algún amarre. Si así era, podía ser que aguantara el chicotazo y detuviera su caída. Miró hacia arriba, pero todo era ventisca y nieve cayendo sobre él. Cada segundo parecía un siglo en ese descenso acelerado e interminable. De repente la cuerda pegó el tirón y resistió. El alpinista, no podía ver nada, pero sabía que, por el momento, se había salvado. La nieve caía intensamente y él estaba allí, como clavado a su soga con muchísimo frío, pero colgado ese pedazo de lino que había impedido que muriera estrellado contra el fondo de la hondonada entre las montañas. Trató de mirar a su alrededor, pero no había caso, no se veía nada. Gritó 2 o 3 veces, pero se dio cuenta que nadie podía escucharlo. Su posibilidad de salvarse era infinitamente remota, aunque notaran su ausencia. Nadie podría subir a buscarlo antes de que parara la nevisca. Y aún en ese momento, ¿cómo sabrían que el alpinista estaba colgado de algún lugar del barranco? Pensó que si no hacía algo pronto, ese sería su fin. ¿Pero qué hacer? Pensó en escalar la cuerda hacia arriba para tratar de llegar al refugio, pero inmediatamente se dio cuenta de que eso era imposible. De pronto escuchó la voz. Una voz que venía desde su interior que le decía «suéltate». Quizá era la voz de Dios, quizá la sabiduría interna, quizá la de algún espíritu maligno, quizá una alucinación. Y sintió que la voz insistía «suéltate, suéltate». Pensó que soltarse significaba morir en ese momento. Era la forma de parar el martirio. Pensó en la tentación de elegir la muerte para dejar de sufrir. Y como respuesta la voz se aferró más fuerte todavía, pero la voz insistía «suéltate, no sufras más, es inútil este dolor, suéltate». Y otra vez él se impuso a aferrarse más fuerte aún, mientras conscientemente se decía que ninguna voz lo iba a convencer de soltar lo que, sin lugar a dudas, le había salvado la vida. La lucha siguió durante horas, pero el alpinista se mantuvo aferrado a lo que pensaba que era su única oportunidad. Cuenta esta leyenda que la mañana siguiente, la patrulla de búsqueda y salvamento encontró al escalador casi muerto. Le quedaba apenas un hilito de vida. Algunos minutos más y el alpinista hubiese muerto congelado, paradójicamente aferrado a su soga a menos de 1 metro del suelo. Bueno, Jorge Bucay siempre le gustan las historias y los cuentos, porque creo que es la forma, y como él bien lo dice, de traer estas metáforas de que podamos entender claramente el mensaje. Ahora vamos a seguir con ello. Un saludo ahí muy especial también para mis amigos desde Argentina que se están conectando. Y digo que a veces no soltar es la muerte.
A veces la vida está relacionada con soltar lo que alguna vez nos salvó. Soltar las cosas a las cuales nos aferramos intensamente creyendo que tenerlas es lo que nos va a seguir salvando de la caída. Todos tenemos una tendencia a aferrarnos a las ideas, a las personas y a las vivencias. Nos aferramos a los vínculos y a los espacios físicos, a los lugares conocidos con la certeza de que esto es lo único que nos puede salvar. Apostamos con demasiada frecuencia por lo malo conocido, como siguiendo el consejo del dicho popular. Y aunque intuitivamente nos demos cuenta de que aferrarnos puede significar la muerte, seguimos anclados a lo que ya no sirve, a lo que ya no está, huyendo de las fantaseadas consecuencias que imaginamos que ocurrirían si nos permitiéramos soltarlo. En realidad actuamos así porque una parte de nosotros no confía en nuestra fuerza, intenta convencernos de que no seamos capaces de tolerar ningún sufrimiento o que no podríamos soportar el dolor, y por si fuera poco, confundirnos esas dos cosas. Hace unos años, en el camino de las lágrimas, explicaba yo, hablando de los duelos, esa diferencia. Sufrir es cronificar el dolor, es transformar un momento en un estado, es apegarse al recuerdo de lo que lloro para no dejar de llorarlo, para no olvidarlo, para no renunciar a eso, para no soltarlo sustituyéndolo por el sufrimiento. En este sentido, el sufrimiento es siempre una enfermiza manera de lealtad hacia lo ausente. Es como volverse adicto al malestar, es como evitar lo peor eligiendo lo peor de lo peor. El sufrimiento es racional aunque no sea inteligente, induce a la parálisis, es estruendoso, exhibicionista, quiere permanecer y para ello reclama compañía, pero no como consuelo, sino porque necesita testigos. El dolor, por el contrario, es silencioso, solitario, implica aceptación, está en contacto con lo que sentimos, con la carencia y con el vacío que dejó la ausencia. El sufrimiento pregunta por qué, aunque sabe que ninguna respuesta lo conformará. Para el dolor, en cambio, se acabaron las preguntas. La más importante diferencia entre uno y otro es que el dolor siempre tiene un final, en cambio el sufrimiento podría no terminar nunca. Somos como el alpinista, aferrados a la búsqueda de cosas materiales, como si fueran la soga que nos va a salvar. No nos animamos a soltar este pensamiento porque creemos que sin posesiones, lo que sigue es el cadalso, la muerte, la desaparición. Una vez más sabemos que lo conocido nos ocasiona sufrimiento, pero no estamos dispuestos a renunciar a ello. La idea de soltar las cosas para recorrer el camino más liviano nos es desconocida y entonces no tenemos ninguna posibilidad de dejar de sufrir, porque además de la frustración, se instala en nosotros una cierta contradicción. Por un lado, sabemos que nos es imposible dejar de desear más cosas y más cosas. Por otro, sabemos también que es aún más imposible llegar a tener infinitamente y para siempre todo lo que se nos antoje. Nos damos cuenta de que no somos omnipotentes, pero seguimos actuando como si pretendiéramos serlo. Como ya dijimos, el problema es no saber entrar y salir de las situaciones. No podemos aceptar la conexión y la desconexión con las cosas y con el deseo de las cosas. No haber aprendido que obtener y perder son parte de la dinámica normal de la vida considerada feliz. Te preguntarás, ¿por qué vuelvo a la felicidad, el apego y la capacidad de entrar y salir si estoy hablando de pérdidas, lágrimas y abandonos? No es un desvío. La muerte, el cambio y las pérdidas están íntimamente relacionados desde el comienzo de los tiempos con la felicidad y con la vida plena. Así lo demuestran los estudios de los símbolos que han encarado sucesivamente la antropología, la historia de los pueblos primitivos, la psicología y todas las investigaciones sobre rituales indígenas. Pongamos un ejemplo. En el tarot existe una carta que representa y simboliza la muerte. Se trata del arcano número 13, que la tradición popular identifica con la famosa calavera, la guadaña y la túnica con la imagen misma de la parca. Sin embargo, a pesar de lo aterrador de la imagen, esta carta no representa como símbolo la llegada de la muerte en sí misma, sino que, para los que más saben del tema, encarna el cambio. Simboliza el proceso por el que algo deja de ser como es, para dar lugar a otra cosa que va a ocupar el lugar de aquello que ya no está. La sabiduría popular o el inconsciente colectivo saben, desde siempre, que las pequeñas muertes cotidianas y quizá también los más tremendos episodios de muerte simbolizan internamente procesos de cambio.
Vivir activamente es permitir que las cosas dejen de ser para que den lugar a otras nuevas, y para eso hay que aprender a soltar lo anterior. Cuando temo a lo que viene, me aferro a lo que hay. Volverse adulto siempre implica dejar atrás algo perdido, aunque sea un espacio imaginario. Crecer incluye, por fuerza, abandonar una realidad anterior, interna o externa, aunque nos suene más segura, más protegida y, por lógica, más previsible. Seguir aferrado al pasado es quedarme centrado en lo que tengo porque no me animo a vivir lo que sigue. Elaborar un duelo es dejarlo para ir a lo diferente, pasar de lo conocido a lo desconocido para seguir creciendo. No temas, te aseguro que puedes soportar un dolor sin destruirte. Lleva contigo a manera de equipaje la conciencia que puedes salir de cada situación y de cada vínculo si así lo decides. Y eso te dará la tranquilidad de saber que puedes quedarte donde estás y haciendo lo que haces por elección y por ende sin sentirte prisionero. De El Rey Juan, la obra de William Shakespeare. Felipe habla con Constanza que ha perdido a su hijo durante la última batalla. De hecho, ignora si su hijo ha muerto, pero intuye que probablemente no volverá a verlo con vida. Constanza llora y gime, se lamenta y llora más todavía. Se le ve desesperada y dolorida. Entonces Felipe le dice: lloras tanto a tu hijo, estás tanto con el dolor, que parece que quisieras más a tu dolor que a tu hijo. Y Constanza le contesta: el dolor de que mi hijo no esté vivo en su cuarto, duerme en su pieza, viste sus ropas, habla con sus mismas palabras y me acompaña a cada lugar al que me acompañaba antes mi hijo, ¿cómo podría no querer mi dolor si es lo único que tengo? Bueno, nos dice Jorge Bucay: porque el dolor a veces es cierto, acompaña al que sufre ocupando el mismo sitio que antes habitaba la persona. No importa qué lugar ni cuánto lugar ocupaba el desaparecido en tu vida, el dolor siempre está listo para llenar todos esos espacios. Y es necesario entender que si bien esta sensación de estar acompañado por el dolor no es agradable, por lo menos no es tan amenazante como parece ser el vacío. Por lo menos el dolor ocupa el espacio, el dolor llena los huecos, especialmente los que se abren en el alma del que está en duelo. Siempre se dice que el que ama se arriesga a sufrir. Y yo digo que lamentablemente con relación al amor, el dolor es más que un riesgo, es casi una garantía. Y es así porque en cada una de las relaciones amorosas comprometidas es más que probable que haya por lo menos un poquito de dolor, aunque solo sea el dolor de descubrir nuevas diferencias y de enfrentar nuestros desacuerdos. Pero esta puerta al dolor del amor más comprometido es la única manera de vivir plenamente y, como suelo decir, vivir vale la pena. Una pena que es valiosa porque, además de inevitable de alguna manera, me abre la puerta de una nueva dimensión, el dolor ineludible que nos sirve para conseguir algo más importante, la condición imprescindible para sostener mi propio crecimiento. Bueno, nos está hablando de Jorge Bucay. Ahorita seguimos con este capítulo que es supremamente hermoso, mientras aquí le voy dando los saluditos a varios amigos desde la Argentina que están aquí conectados, a Néstor, a Marcos, a varios amigos que se unen a este espacio y a todos los amigos también en Colombia y en Latinoamérica que nos escuchan en vivo y a los que nos ven en diferido. Un abrazo grande. Bueno, estamos hablando de esta pregunta, de este tema de con quién, la tercer desafío, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en este camino o hacia dónde voy? Y tercero, ¿con quién? Y nos habla Jorge Bucay en este capítulo de la importancia, dice, este capítulo se llama El dolor insoportable de las pérdidas. Una de las cosas importantes, tanto en ese quién soy como el para dónde voy, es aprender a aceptar los cambios y a entender los cambios de la vida, a entender los cambios de los diferentes procesos y etapas que vivimos, a aprender a entender los cambios en las relaciones, a aprender a entender muchos cambios, y eso muchas veces significa la muerte de un proceso, de una etapa, de un ciclo, y que también esto ocurre con las personas. Entonces, así como muchas veces nos aferramos a ideas, no queremos cambiar quizás alguna creencia, no queremos cambiar alguna postura frente a algo, pues también nos pasa en relación con las personas, o mucho
en relación con las personas. Y nos está hablando Jorge Bucay de varios elementos. Uno que me parece muy importante llamar a la atención, dice: seguir aferrado al pasado es quedarse centrado en lo que tengo porque no me animo a vivir lo que sigue. A veces, y es de lo que nos está hablando, y bueno, nos lo cuenta con esta historia de William Shakespeare, este fragmento, nos lo cuenta con buena parte de lo que venimos conversando, de cómo a veces preferimos quedarnos aferrados a esos malas situaciones quizás que estamos viviendo en una relación, que estamos viviendo en un momento de nuestras vidas, con tal de no dar un paso de cambio, porque creemos que soportar lo malo conocido, como bien dice el dicho popular, soportar lo malo conocido es preferible y previsible a enfrentarnos a la incertidumbre de tomar la decisión hacia algo diferente. Por eso preferimos a veces mantenernos en relaciones que pueden ser muy tóxicas, que pueden generarnos daño y que sin embargo nosotros nos estamos dejando desviar, digamos, del camino porque preferimos soportar esto a cambio de tomar una decisión. Y nos dice Jorge Bucay, aquí nos quiere hacer sobre todo conciencia de si hoy estamos transitando quizás vínculos que nos están haciendo daño. No necesariamente todos son para abandonarlos ni para tomar una decisión tajante, pero sí para revisar cuál es el dolor que me está causando esta relación, que no necesariamente es por el otro. Siempre tengamos claro que en las relaciones, si bien son de dos personas, es también mi propia vida, mis propios filtros, mi propia forma y percepción de ver la vida, lo que está haciendo que yo interprete quizás cosas que ni siquiera están. Por ahí vemos muy seguido en los memes, en las redes, algo muy común que siempre dice que estará pensando, es que quién sabe está pensando en la otra. No sé si han visto esto, que están una pareja en la cama y ella está creyendo y maquinando un montón de cosas, que está pensando en la otra, que no me habla, que está entretenido, y el otro está por allá pensando que si será que van a meter el gol en el partido tal. Y nos pasa eso porque cada uno estamos desde nuestros filtros. Quizás el hombre desde esa indiferencia, no digo que todos los hombres sean así, sino en este meme, y la mujer quizás pensando cosas que van más allá de lo que realmente está pasando. Entonces, a veces los casos son al contrario, ¿no? Pasan también digamos, intercambiando géneros, o entre las parejas se cambian este tipo de posturas. Pero lo importante aquí es sobre todo que entendamos que en estas relaciones, como bien dice Jorge Bucay, lo gravoso es que nos quedemos aferrados a una relación o a lo que sentíamos por alguien, o no dejar ir de entender que ya no está esta persona, porque creemos que aferrándonos al dolor vamos a sentirnos mucho mejor, o que mejor, si nos liberamos de soltarnos de ese dolor, no tenemos con qué llenar el vacío. Son varias las razones por las cuales a veces nos quedamos aferrados a las personas que se han ido, o porque ya sea en los divorcios, ya sea en relaciones de pareja, ya sea por fallecimientos, o sea, todo lo que implique dejar ir, a veces nos cuesta tanto porque estamos demasiado aferrados a ello. Y esto que pasa con las personas, como lo vengo diciendo, pasa con todo, con las etapas de la vida, con decisiones, con momentos, con ciclos, que no queremos a veces permitirnos definitivamente soltarnos de ahí. Tenemos que a veces aprender a soltarnos, porque lo define aquí Jorge Bucay, que el dolor, dice, a veces es cierto, acompaña al que sufre, ocupando el mismo sitio que antes habitaba la persona. A veces sentimos que hay tanto vacío por la partida de alguien que preferimos llenarlo con dolor. Y obviamente no es lo más sano, no es lo más sano. Obviamente hay momentos y etapas, como también nos lo está diciendo Jorge Bucay, del proceso de duelo, donde en la primera etapa hay que llorar, hay que permitirnos ese momento de expresar todas estas emociones que nos generan tanta conmoción en el momento de la separación, independientemente por el motivo que sea, que nos genera ese proceso de separación. Por eso hay que permitirnos vivirlo.
Y lo que sí está claro es que hay que ir superando poco a poco esas etapas. ¿Cuánto tiempo dura? Depende de cada persona. Depende de cada persona. Lo que sí no puede durar es lo que nos dice aquí, que si elegimos el sufrimiento, es decir, el dolor es inevitable, lo decía San Agustín, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Porque que nos duela es una decisión nuestra, pero que mantengamos permanente y vivo todo el tiempo el dolor es una decisión nuestra que se vuelve en sufrimiento y puede volverse eterno, ¿no? Es algo similar como a si tuviéramos una herida. Si nosotros nos cortamos, pues en el momento nos va a doler. Es imposible que no nos duela. Tiene que dolernos, si no estaríamos como que insensibles, perdimos la sensibilidad, los miembros o alguna cosa, o sea, si no tenemos esa sensibilidad, es imposible que no duela. Tiene que doler el proceso de separación. Pero ya la decisión de mantener ese dolor por un tiempo indeterminado, esa decisión es la que es insana, porque después de que pasa esa primera etapa hay que resolver el proceso. Vamos a ir mirando cada una de las etapas porque Jorge Bucay también nos lo habla aquí. Y hay algo que dice que es casi que imposible, dice él, que si amamos no duela, que en algún momento tiene que doler. Yo pienso que siempre nos va a doler, pero yo no creo que debemos prepararnos para decir que el amor es sufrimiento. Es algo con lo que no comparto, porque creo que si nosotros amamos, no tenemos por qué sufrir tanto. Si nosotros amamos, debemos sanamente y verdaderamente, podemos tener la capacidad de amar con desapego. Pero obviamente siempre va a haber, claro, un proceso de duelo cuando alguien que queremos parte. Eso es imposible de evitarlo, como vengo diciendo. Dice soportar el duelo. Aunque parezca increíble al comenzar este camino, todos pensamos que somos básicamente incapaces de soportar el dolor de una pérdida, que nadie puede superar la muerte de un ser querido, que moriríamos si la persona amada nos dejara y que no podríamos aguantar ni siquiera un momento el sufrimiento extremo de una pérdida importante, porque la tristeza es nefasta y destructiva. Y vivimos así, condicionando nuestra vida con estos pensamientos. No es culpa nuestra, o por lo menos no es solamente nuestra culpa. Hemos sido entrenados por los más influyentes de nuestros educadores para creerlo. Sin embargo, como casi siempre sucede, estas creencias aprendidas y transmitidas a través de nuestra educación son una compañía peligrosa y actúan como grandes enemigos que nos empujan a costos mucho mayores a los que supuestamente evitan. En el caso del duelo, por ejemplo, llevarnos al enfermizo destino de extraviarnos de la ruta hacia nuestra liberación definitiva de lo que ya no está. Dice aquí, mi maestro Rash Darhani me contó hace mucho esta historia. Al caer la noche, la caravana del desierto se detiene. El muchachito encargado de los camellos se acerca al que guía la caravana y le dice, hay un problema, tenemos 20 camellos y 19 cuerdas, así que, ¿cómo hacemos? El guía le responde, mira, los camellos son bastante tontos, así que después de atar a todos los demás, acércate al lado del último camello y haz como que lo atas. Él se va a creer que lo estás atando y se va a quedar quieto. Un poco desconfiado el muchacho va y hace como que lo ata y el camello en efecto se queda allí, paradito como si estuviera atado. A la mañana siguiente, cuando se levantan, el cuidador cuenta los camellos, están los 20. Los mercaderes descargan todo y la caravana retoma el camino. Todos los camellos avanzan en fila hacia la ciudad, todos menos uno que queda allí. Jefe, hay un camello que nos sigue la caravana. ¿Es que no ataste ayer porque no tenía soga? ¿Es el que no ataste ayer porque no tenía soga? Sí, ¿cómo lo sabe? No importa, ve y haz como que lo desatas, porque si no, va a seguir creyendo que está atado. Y si él sigue creyéndose atado, no empezará a caminar. El cuento del camello debería obligarnos a pensar en nuestros odiosos y estúpidos condicionamientos, falsos mitos culturales que aprendimos con nuestra educación, como el que no estamos preparados para el dolor ni para la pérdida. Repetimos casi sin pensarlo, no podría seguir sin él o sin ella o sin eso. En el camino de realizarnos como personas, esto será parte importante de lo que hay que desaprender.
Un día de noviembre del 79, sin ninguna razón en particular, me encontré pensando en algunas cosas que había conseguido y que algunas de las personas sin las cuales no podía vivir podían no estar o que posiblemente un día cualquiera ya no estarían. Las personas podían decidir irse, no necesariamente morirse, simplemente no estar en mi vida. Las cosas podían cambiar y las situaciones podían volverse totalmente opuestas a como yo las había conocido. Y empecé a darme cuenta de que debía aprender y prepararme para atravesar esas pérdidas. He dedicado gran parte de estos años a ese aprendizaje. Y en gran medida puedo asegurar que soy hoy quien soy, no tanto por aquellas cosas que he recibido, que son muchas, sino más bien debido a todo lo que supe y pude dejar de lado. Por supuesto, cada cosa tiene su matiz y cada situación tiene su momento. No es lo mismo que alguien se vaya a que ese alguien se muera. No es igual mudarse de una casa fea a una mejor casa que al revés. Y por supuesto no se siente lo mismo cuando uno cambia un coche todo desvencijado por uno nuevo que cuando se ve obligado a hacer lo contrario. Es obvio que la vivencia de pérdida no es la misma en ninguno de estos ejemplos, pero es bueno aclarar que siempre hay un dolor cuando se deja en el antes algo que era para entrar en otro lugar donde no hay otra cosa que lo que hay. Esto que hay no es lo mismo que era hasta ahora. Y repito, este cambio, sea interno o externo, conlleva siempre un proceso de activa adaptación a lo que tiene de nuevo lo diferente y a lo que tiene de diferente lo nuevo, sea peor o mejor. Ciertamente pensar o darme cuenta que voy hacia algo mejor de lo que dejé es muchas veces un excelente premio o consuelo, una pequeña alegría que compensa el dolor que causa lo perdido, compensa pero no evita, aplaca pero no cancela, nos anima a seguir pero no anula. Siempre sigue un dolor a una pérdida, aunque sea poco, no se puede evitar que duela. Siempre me acuerdo el día en que dejé mi primer consultorio. Era un departamento alquilado realmente modesto de una sola habitación, chiquito, oscuro, interior, bastante desagradable. Me gustaba bromear en aquel entonces diciendo que no me dedicaba al psicoanálisis ortodoxo, porque un paciente acostado no entraba en ese consultorio, debía estar sentado. Un día, cuando empezaron a mejorar mis ingresos, decidí dejar ese departamento para irme a un consultorio más grande, de 2 habitaciones, mejor ubicado. Para mí era un salto impresionante, un símbolo de mi crecimiento y una manera de medir que todo empezaba a funcionar en mi profesión. Y sin embargo, dejar ese lugar donde había comenzado a abandonar ese primer consultorio que tuve, me costó muchísimo. Lo increíble es que yo sabía que dejaba ese lugar y partía hacia algo mejor, hacia el sitio que había elegido para mi futuro y para mi comodidad. Lo tenía muy presente, pero esto no evitaba el dolor de pensar en lo que dejaba. Siempre tiene uno que dejar atrás las cosas que quedaron en el ayer. Dejarlas ir siempre implica un proceso. Lo que quedó atrás en el pasado ya no está aquí, ni siquiera, repito, ni siquiera si sigue estando. Quiero decir, hasta 30 años que estoy casado con mi esposa, yo sé que ella es siempre la misma. Tiene el mismo nombre, el mismo apellido, la puedo reconocer, se parece bastante a la que era, pero también sé que no es la misma. Desde muchos ángulos es totalmente otra. Por supuesto que físicamente hemos cambiado ambos, yo mucho más que ella. Pero más allá de eso, cuando pienso en aquella mujer que era mi esposa, de alguna forma se me confronta con esta que es hoy. En la mayoría de las cosas, esta me gusta mucho más que aquella. Es maravilloso darme cuenta de cuánto ha crecido. Me siento casi orgulloso de haber sido su cómplice. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que hacer un duelo por aquella mujer que ella fue. Y fíjate que no estoy hablando de la muerte de nadie, ni del abandono de nadie. Simplemente me refiero a alguien que era de una manera y que soy de otra. Una vez más, que el presente sea aún mejor que el pasado no significa que no tenga que elaborar el duelo, y por lo tanto que me confronte en este caso con la necesidad de volver a elegirla. Es verdad, alguna vez fue su nombre el que respondía a la pregunta de ¿con quién?, pero sigue siéndolo hoy. Es una suerte que la respuesta continúe siendo afirmativa, aunque en realidad el resultado no tenga nada que ver con la suerte. Hay que aprender a recorrer esta parte del camino en la que algunas cosas quedan atrás y otras siguen, aunque ya no son las mismas. Hay que aprender a sanar estas heridas que se producen cuando algo debe quedar en el camino, cuando el otro parte, cuando la situación se acaba, cuando ya no tengo aquello que tenía o creía que tenía. Hay que elaborar la pérdida que está implícita en la cancelación de un proyecto, en el abandono de una ilusión
o en la certeza irreversible de que nunca tendré lo que esperaba o deseaba tener algún día. Hay que aprender a corregir en nuestro mapa las cosas que han cambiado porque, como ya dijimos, el mapa no es el territorio y el mundo en que vivimos no puede estar muy lejos del mundo objetivo. Dicen que una vez un borracho caminaba distraído por un campo, de pronto vio que se le venían encima dos toros, uno era verdadero y el otro imaginario. El tipo salió corriendo para escapar de ambos hasta que consiguió llegar a un lugar donde vio dos enormes árboles. Un árbol era también imaginario, pero el otro, por suerte, era verdadero. El borracho como estaba, intentó subirse al árbol imaginario. Mientras lo intentaba, el toro real agarró al pobre desgraciado. Y por supuesto, colorín colorado. Es decir, depende de cómo haya trazado este mapa de mi vida, depende del lugar que ocupe cada cosa en mi esquema, depende de las creencias que configuren mi ruta, así voy a transitar el proceso de la pérdida. Bueno, saludito aquí para quienes se siguen uniendo a este espacio. Es muy importante lo que está diciendo Jorge Bucay en esta parte, o sea, aprender a soportar el dolor. Y es aprender a atravesar, transitar ese momento y esa etapa de dolor. Hay muchas cosas que nos generan pérdida. Y él está diciendo, a veces, aunque sea algo bonito, algo bueno, también hay que hacer ese duelo de lo que ya pasó. Y algo muy importante aquí que está relacionado es lo que él nos está diciendo, el pasado. A veces nos quedamos tan aferrados al pasado porque en el pasado estaban personas, porque en el pasado teníamos cierta preponderancia, porque quizás en el pasado sentíamos que teníamos un reconocimiento, quizás porque sentíamos que en el pasado éramos amados. A veces nos quedamos demasiado, por ejemplo, si tuvimos una familia que nos amó mucho, que nos amaba, que nos compartía, entonces nos queremos quedar en ese pasado y doliéndonos hoy quizás de no encontrar ese mismo afecto en otras personas. O todo lo contrario, quizás aferrados a éxitos o a situaciones del pasado. Aquí digamos que estamos hablando de soltar. E incluso a veces también nos quedamos aferrados al dolor del pasado, a volver a traer el sufrimiento y cuán pobre y mal me ha ido a mí en la vida y volvemos a seguir aferrados a ello. Pero nos dice Jorge Bucay la importancia de cerrar ciclos, la importancia de hacer ese duelo a lo que ya no está. Es el principal concepto que nos está trayendo aquí. Y dentro de ese tema de lo que ya no está, de olvidarnos, hay algo que nos ocurre mucho y es en esta etapa de los 35 a los 49 años, son 2 septenios, que la pérdida es latente en nuestra vida, la pérdida de seres queridos, la pérdida de la juventud, la pérdida de una etapa quizás en la que éramos más productivos, la pérdida de condiciones de salud, la pérdida de definitivamente me voy a quedar solterona, que normalmente ocurre a partir de los 35 la mujer, sobre todo y más en nuestro ambiente social, se le crea mucho esta condición, digamos, de que ya se está quedando vieja, la pérdida también de posibilidades de ser madre, porque bueno, hay un ciclo biológico, la pérdida de encontrar una oportunidad de trabajo que realmente era la que estaba buscando, y hay mucho bueno, aquí me dicen que a veces se escucha la velocidad de mi voz, a veces grave, despacio y luego muy rápido. Bueno, creo que estoy tratando de hablar a la misma velocidad, no sé si de pronto se queda congelado por momento el video, puede ser. Espero que no esté quedando mal grabado. Gracias por avisarme, Nuri. Bueno, estoy tratando creo que hablar a la misma velocidad, no sé si de pronto sea yo. Bueno, entonces estamos hablando de todas estas pérdidas, de todos estos momentos y todas estas situaciones que se nos presentan y donde sobre todo está muy latente en este periodo de los 35 a los 49 años, ese miedo a esas pérdidas, y si además se suman pérdidas efectivamente reales, pues se nos hace como más contundente el miedo, y a veces mucho más lo interiorizamos y lo conllevamos con nosotros, porque como nos está ocurriendo, entonces sí creemos que eso es factible, pues como el tema de la pérdida. Sin embargo, hay que aprender a transitar esos momentos, aprender a cerrar ciclos, aprender a
que bueno, si las cosas no se pueden dar, pues no se dan. Y aquí nos dice Jorge Bucay que ya no tengo aquello que tenía o creía que tenía, porque a veces estamos tan afianzados o tan arraigados a algunas creencias que creemos que definitivamente teníamos algo y resulta que no es que lo hayamos perdido, sino que sencillamente nunca lo tuvimos, ¿no? Algún tipo de relación, alguna situación, alguna experiencia de vida. Y nos dice también la importancia de sanar esas heridas, porque algo que trabajamos mucho desde la parte terapéutica, desde la parte de la psicoterapia, incluso desde el coaching también se trabaja, es poder cerrar esas etapas, poder darnos cuenta realmente de qué herramientas o qué recursos tenemos para afrontar la vida, de sanar esa historia de vida, de soltar ya eso bueno o no tan bueno que nos pasó en el pasado, en la infancia, en la adolescencia, en el año pasado, en alguna situación. Tratar de soltar todo esto y sanarlo, obviamente hay que sanarlo para poderlo soltar, para podernos quitar todo ese equipaje de dolor que hemos venido cargando y poder andar mucho más livianos. Y yo siempre digo que se garantiza que cuando uno logra eso, empieza a transitar la vida de otra forma. Hay creencias que nos tenemos, de las cuales nos tenemos que soltar también, porque quizás en mucho tiempo, por propio o por nuestros educadores, y cuando se habla de educadores, hablamos de todas las personas que influyeron en nuestro proceso de formación, llámese padres, llámese educadores, propiamente profesores, o sea, todas las personas que estuvieron a nuestro alrededor y que en últimas dejaron implícito allí una información y nos está diciendo la importancia de poder resolver esto y soltarlo, y por eso nos pone este ejemplo Jorge Bucay sobre el toro real y el imaginario, y del árbol real y del imaginario. A veces estamos tan borrachos en la vida, estamos como en la historia, en el cuento, estamos tan borrachos en la vida que nos estamos aferrando a algo que es imaginario, que nosotros hemos construido porque creemos que esa es la forma en que podemos, y pues en la vida hemos construido modelos y mecanismos de adaptación, pero ya está bueno a esta altura de la vida, ya siendo adultos, tenemos que aprender a soltar esas creencias, esos mecanismos adaptativos que quizás nos están haciendo daño y que forman parte de un imaginario, de una forma de ver la realidad. Se dice en la programación neurolingüística que nosotros tenemos la realidad como realmente es, la vemos solamente en el 0.5%. Imagínense la realidad como es. El resto, 99,5%, es nuestro filtro. Entonces le ponemos matiz a las palabras, le ponemos matiz a cómo nos miraron, le ponemos matiz a un montón de cosas a través de esos mecanismos adaptativos, y tiene que ver es con nosotros, la forma de ver nuestra realidad. Por eso decir que esta es la realidad y que esto es lo que realmente pasa es muy difícil, porque cada uno de nosotros tiene una serie de filtros que distorsionan esa realidad, que eliminan cosas, que nos construimos imaginarios, que nos creamos a veces hasta recuerdos, que afirmamos cosas que las interpretamos de una forma y que realmente no siempre fueron de esa forma, ¿no? O por lo menos los demás no las logran percibir igual, o que nosotros mismos hemos construido imaginarios y los demás decimos, pero ¿de dónde saca esta persona este tema si yo ese día estaba con ella o con él en esta situación? Y eso no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto, porque hacemos interpretaciones de esa realidad. Y lo otro que también nos dice Jorge Bucay, a veces también tenemos que aprender a soltar cosas que queríamos y que definitivamente no son. A veces queríamos cosas en la vida o nos habíamos montado en unas películas, digo yo que nos habíamos contado una historia, pero que finalmente pues no se van a dar, y tenemos que aprender también a soltar. No se trata de matar sueños ni decir es que no, si no puedes con tu sueño no lo hagas, sino que tenemos que aprender quizás a cambiarlo. A veces nos toca aceptar eso, o sea, aprender a
a decir, ok, listo, sí, yo siempre pensé en esto, por ejemplo, en tener un hogar, en tener unos hijos, siempre creí que esto iba a ser mi vida, pero quizás la vida me mostró que yo debía estar como una mujer sola, o que definitivamente no tenía que tener hijos, o que todo lo contrario, que tenía que tener muchos hijos y yo nunca pensé tenerlos como tal. Yo creo que ese es un ejemplo muy claro, que a veces tenemos que cambiar lo que queríamos por la realidad, por lo que realmente está pasando, porque ese camino de ilusión en el que nosotros nos habíamos metido, pues si no se da, no se da. O sea, llega un momento de la vida que si no tuviste hijos, pues no los tienes. Y segundo, por ejemplo, si pensaste nunca tener hijos, pero la vida te puso un hijo o unos hijos, pues es el camino que ya tienes y que has de cambiar. Entonces, creo que ese ejemplo nos permite, porque obviamente no podemos ir por ahí acabando con vidas, como en el caso de los hijos, para decir, ay no, yo quería ser soltera, ya con estos hijos no quiero estar. Desafortunadamente ese tipo de decisiones y de no hacer ese tipo de cambios es lo que lleva hoy en día a que haya muchísimos niños abandonados, que haya muchas situaciones que no se asumen en la vida, decisiones que no se asumen y que por lo tanto pues finalmente dejan por allí muchas estelas de dolor también en otros seres humanos que nosotros vamos causando pues a raíz de estas decisiones. Y pongo ese ejemplo con los hijos porque es algo que creo que la gran mayoría de personas entienden que es algo mucho más decisorio, que es algo que no se puede cambiar y que es así, pero eso nos enseña también a adaptarnos a otras situaciones de la vida, que también es importante. Es que yo este hombre, y hoy les ponía ahí un reels hace un rato, sobre algo que también hablamos la semana anterior, y es el de querer aferrarnos y aferrarnos a una relación cuando ya se ha terminado. Si la relación, si a mí ya me dejaron de querer o yo ya dejé de querer a la otra persona, pues hay que empezar a tomar una decisión frente a eso. Si yo me había pintado toda una historia de que tenía que vivir con este hombre toda la vida o el hombre con esta mujer para toda la vida y esa decisión ya definitivamente no es, pues hay que empezar a hacer un proceso y un camino que seguramente, claro, será doloroso porque hay que hacer esa etapa de dolor y de duelo, pero que si es mejor eso a seguir viviendo en una relación tóxica, pues hay que tomar una decisión. Así que a veces tenemos que hacer ese cambio. Y en estos días también les volví a compartir un video de hace varios días atrás, a raíz del premio que obtuvo Shakira en el Latin Grammy. Compartía unas fracciones de la entrevista que ella hacía, y una de esas entrevistas dice, yo me había creído en la historia y me había comprado el cuento de que los hijos tenían que estar con su papá y su mamá en ese mismo hogar. Entonces ella está diciendo, y ya me di cuenta de que no, o sea, no siempre tengo que hacer eso, no tengo que transformar esa creencia. Por eso esa entrevista me parece tan fantástica, o sea, es un caso tan real y tan sonado, creo que para el común de la gente, porque pues no, desafortunadamente la vida de estas personas se vuelve pública, pero nos sirve porque como estamos ahí en todo este tema, pues nos sirve para entender que estas situaciones pasan y que lo estamos viendo palpable en una mujer que se había construido, se había hecho imaginario, era como el borracho que se construyó ese árbol imaginario al que estaba aferrada y que el cual pues la estaba embistiendo el toro y tenía que tomar una decisión porque lo contrario iba a morir digamos cornada ahí en ese momento. Bueno, pues esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros, no solamente en las relaciones de pareja, sino en muchas circunstancias, que seguimos aferrados y aferrados a ese árbol imaginario y el toro corneándonos y nosotros queriendo mantenernos en el árbol imaginario. Entonces, a veces hay que transformar las creencias, las creencias son eso, creencias, no son certezas, son algo en lo que creemos y por lo tanto son factibles de ser modificables. Tenemos que tener el coraje para quererlas cambiar y pues transformarlas. Así que por eso me parece tan importante este tema que nos presenta Jorge Bucay en este capítulo. Bueno, vamos a ver si podemos terminar un poquito. Tememos quedarnos solos.
Para decir en una sola frase lo que miles de libros no llegan a explicar del todo, nos asusta pensar que quizá no hay con quién seguir adelante. Es la fantasía de tener que enfrentar la tristeza de sentirnos solos e indefensos, solos y abandonados, solos e impotentes. Tenemos miedo de la sola idea de la desolación. Y este temor es el motor fundamental de todos nuestros mecanismos de defensa y posiblemente la razón última de nuestras conductas neuróticas. A casi todos nos hace temblar el solo hecho de pensar que podríamos enfrentarnos alguna vez a la pérdida definitiva de todo ser amado y que no hubiera nada que pudiéramos hacer. Sentir que en mi interior solo quedan los escombros de lo que se derrumbó. Este es uno de los momentos más duros del camino de casi todos. La etapa en la que la tristeza duele en el cuerpo, la etapa de la falta de energía, de la pena dolorosa y destructiva. Y es que estar sin el otro, especialmente si era importante para nosotros, siempre nos conecta con nuestros propios vacíos interiores. No es una depresión, si bien se le parece a una inacción. La depresión en realidad es la incapacidad de sentir grandes cosas, la imposibilidad de conectarse con las emociones que anteceden a la acción. Bueno, creo que ese es un tema más que claro que ocurre, y es que uno de los grandes temores es ese, sentir que si dejamos este paso o si dejamos ir a esta persona, como que no vamos a encontrar más, y es quedarnos como en ese estado de tristeza y de dolor, y como bien dice que son los momentos más duros porque luego viene la etapa de la tristeza donde duele el cuerpo y hay falta de energía, ¿no? Hay una pena. Entonces, bueno, Jorge Bucay lo describe claramente, dice, nos asusta pensar que quizá no hay con quién seguir adelante. Ese es quizás uno de los temas que más duele a veces. Y lo otro es lo que él cita, los vacíos. Tenemos tanto miedo a los vacíos interiores que no, por eso quizás a veces nos aferramos, o si se va una persona ya queremos seguir con la otra porque no hacemos esa capacidad. Y aquí lo único que yo siempre tengo como una frase, digamos, como muy arraigada dentro de ese proceso, bueno, de aprendizaje que yo he venido haciendo, es que si tienes miedo a tus vacíos interiores, si sientes que no puedes resistir estar solo, entonces no eres la mejor compañía. Creo que cuando uno entiende eso, que si uno no es capaz de resistir el estar solo, es porque quizás no es la mejor compañía para otra persona. Cuando uno entiende que los vacíos propios, porque todos los tenemos, los reconocemos y los entendemos, tenemos la capacidad de aprender a llenarlos nosotros mismos, de aprender a llenarlos de amor, de reconocimiento, de apreciación, de valoración, de quizás aceptar lo que nos falta, todo ese proceso, porque siempre nos va a faltar algo, siempre vamos a tener por ahí nuestros vacíos existenciales, pero que cuando nosotros aprendemos que no necesitamos llenarlos de afuera, sino llenarlos desde adentro, nos volvemos mejores compañías para otros. Entonces, para mí ese es, lleves en este tips, este mensaje. Si hoy no eres capaz de resistir estar contigo, quizás es porque no eres la mejor compañía. Así que si tú no quieres estar contigo, ¿quién lo va a querer? Por eso creo que ese es uno de los mejores aprendizajes que también he tenido en la vida, porque me enseña que siempre que es mirarme, ¿no? Es mirar qué es lo que me está doliendo, qué es lo que me está faltando, cuál es el vacío que siento, porque qué es lo que quiero llenar, qué es lo que quiero llenar. Estar de duelo. Voy a cerrar con este último pedazo porque creí que alcanzamos hoy a terminar el capítulo, pero bueno, ya nos queda poquito. Estar de duelo. Desde que nos encontramos nunca nos habíamos separado ni por un momento. Era un pacto sin palabras. Nos deteníamos y el otro se detenía. Acelerábamos y el otro apuraba el paso. Tomábamos juntos el desvío si cualquiera de los dos decidía hacerlo. Y ahora te has ido. No entiendo. Éramos dos personas guiadas por un mismo deseo, dos individuos con un único intelecto, dos seres habitando en un solo cuerpo, y ahora de repente la soledad,
el silencio, el desconcierto. Mi temor de que algo te haya pasado va dejando lugar a una emoción diferente. ¿Y si hubieras decidido no seguir conmigo? Después de un tiempo me doy cuenta, nunca volverás. Me siento dividido, perdido, destrozado. Mis pensamientos por un lado, mis emociones por otro, mi cuerpo paralizado, mi alma y mi espíritu como ausentes. Levanto la vista y miro el camino hacia adelante. Desde donde estoy el paisaje parece un lodazal. No es lluvia lo que ha empapado la tierra, son lágrimas de otros que pasaron por este mismo camino, llorando también el dolor de una pérdida. Los que viven un duelo están tristes. No necesariamente están deprimidos. Quizás sí, quizá no. Pero lo que seguro están es doloridos, desesperados, desbordados por su pena. Cuando nos encontramos con estas personas y las miramos a los ojos, nos damos cuenta de que algo ha pasado, algo se ha muerto en ellos. Y es muy triste acompañar a alguien que está en ese momento. Es triste porque comprendemos y sentimos, porque nos compadecemos de lo que pasa. Quiero decir, padecemos con esa persona. Es lógico que así sea, porque quien se ha muerto en realidad es ese pedacito de la persona desaparecida que de alguna manera llevaba dentro. Los intentos para salir de esta situación tan desesperante son infinitos. Sin necesidad de que nos estemos volviendo locos, puede que en esta etapa tengamos algunas sensaciones extrañas, aunque sepamos que no es cierto. Tenemos la impresión de que en realidad el otro está entre nosotros. Impresión que lleva a muy buen negocio a los espiritistas y a toda esa gente que aprovecha estos momentos sabiendo que quien está de duelo se encuentra sumamente vulnerable. Lo malo de esta etapa es la desesperación dolorosa de lo imaginable. Lo bueno es que pasa y que mientras pasa, nuestro ser se organiza para el proceso final, el de la cicatrización, que es el futuro último de cada pérdida. ¿Cómo podría prepararme para seguir sin la persona amada si no me encerrara a vivir mi proceso interno? ¿Cómo podría reconstruirme si no me retirara un poco de lo cotidiano? Eso hacen la tristeza y el dolor, por mí. Me alejan para poder llorar lo que debo llorar y para preservarme de los otros estímulos hasta que esté preparado para recibirlos. Me conectan con el adentro para volver afuera y darle un lugar a la aceptación. Bueno, nos habla Jorge Bucay de algo súper interesante y muy importante, que es cuando estamos en el proceso de duelo. Y nos dice en buena parte que en ese momento, y por eso ahorita lo decía, es un momento de mucho dolor, es un momento en que estamos muy vulnerables, es un momento de tristeza. Y es que en ese momento, realmente aunque nosotros seamos desde la lógica y tengamos cierta lógica, pues estamos sintiendo desde el corazón ese vacío que el otro, digamos, ha dejado, ya sea por la situación que sea. Y dice, lo malo de esta etapa es la desesperación dolorosa de lo imaginable. Entonces es como una angustia, es una ansiedad, es un espacio que está quedando allí. Y nos dice Jorge Bucay, ¿qué emociones están allí presentes que son tan valiosas? La tristeza. La tristeza es una emoción supremamente valiosa porque nos permite entrar en ese estado interno, nos permite alejarnos incluso del ruido de la vida. Cuando nosotros hablamos del proceso de introspección, cuando se habla de un proceso de soledad, y a mí me encanta mucho la definición que tiene Roberto, mi querido maestro, sobre la soledad, dice, es ponerle sol a la edad. La soledad es una necesidad y ojalá no solamente esperemos a los duelos, sino saquemos esos espacios para estar con nosotros mismos, no haciendo cosas. No es que yo estoy bien sola haciendo tal cosa y no me hace falta, no, es un momento de reflexión, de reflexionar y de pensar sobre algo que está ocurriendo en mi vida. Y el dolor y la tristeza, nos lo ha dicho Jorge Bucay a lo largo de este capítulo, son base fundamental para el crecimiento. Nadie crece si no ha pasado a través de la tristeza y el dolor. El crecimiento y el desarrollo personal se presentan en las etapas de crecimiento y dolor. Si todo fuera todo el tiempo alegría, si todo el tiempo fueran emociones asociadas con la alegría, con la euforia,
con todo lo que sea la dinámica de este estado emocional asociado a la alegría, que son muchas las, digamos, variables e intensidades de la alegría, de esta emoción básica, pues nosotros nunca tendríamos necesidad de hacer nada, nunca tendríamos la posibilidad de sentarnos a pensar en qué estamos fallando, qué debemos mejorar, qué debemos corregir de nuestra vida. La tristeza, por el contrario, que es una emoción que a veces la catalogamos como negativa, nunca una emoción es negativa, es sencillamente una emoción, es un mecanismo de adaptación que nos está mostrando, y ese mecanismo de adaptación, como es la tristeza, lo que hace es llevarnos adentro, alejarnos preferiblemente, como dice aquí, de lo cotidiano y de lo que nos está haciendo daño, o de lo que en ese momento tenemos que alejarnos porque estamos vulnerables, para entrar dentro de nosotros, revisarnos y analizar qué es lo que realmente está pasando. A través de la tristeza, me permite llorar, explorar, expresar quizás eso que tengo contenido, permitirme expresar de esa forma, porque en últimas es el mecanismo que tenemos para adaptarnos, para aflorar, para permitirnos ese proceso de pérdida y de recomposición, para atravesar el duelo. Normalmente cuando nos aislamos, cuando no nos aislamos, y por ejemplo si es una pérdida de una pareja, de un divorcio, de una relación, e inmediatamente entrar en otra relación, pues estamos lo más vulnerables posibles. Como bien dice aquí Jorge Bucay, cazadores de vulnerables hay todo el tiempo. Y uno en la vida real, yo veo muchos casos de personas que están en ese estado vulnerable, desafortunadamente llegan a manos de personas que saben manejar muy bien esos estados de vulnerabilidad, y luego lo que hacen es pues manipularlos, generar una serie de cosas pues con intenciones ya sea monetarias o quizás de poder digamos utilizar a esta persona en un tema de una relación sexual, en el tema de explotar alguna cosa que la persona ve que puede sacar de la otra, y que la persona interpreta, como está en este estado de vulnerabilidad, lo interpreta como cuidador, lo interpreta como cariño, lo interpreta como compañía, y desafortunadamente caemos en ese tipo de manipulaciones. Así que por eso es mejor aislarse temporalmente, no permanente, entrar en espacios adecuados. Siempre es conveniente si nosotros sentimos, y ojalá pues siempre quitáramos esa concepción, pues acompañarnos de alguien profesional, de un terapeuta, de un psicoterapeuta, un psicólogo, de acompañarnos de un coach, de acompañarnos de una persona profesional que pueda escucharnos, que pueda incluso escucharnos el llorar, porque también eso hace parte del proceso, una persona con la que puedas tener esa confianza profesional, que no siempre los amigos son los mejores consejeros, porque no siempre están preparados para manejar los momentos y las situaciones que estamos pasando. No todas hay personas que intuitivamente, instintivamente saben manejar situaciones, pero hay personas que erradamente te dan consejos, o que caes en las garras de estas personas y desafortunadamente entras en ciclos quizás mucho más dolorosos sin haber resuelto el duelo previo. Así que la invitación es a revisar esos duelos que quizás no hemos hecho, de relaciones, de ideas, de etapas de nuestra vida, y empezar a revisarlas para sanarlas y para transitar el camino mucho más amable y mucho más en gozo de lo que quizás hoy lo estamos viviendo o de lo que podemos llegar a tener. Así que les deseo una muy feliz noche, un beso grande para todos, gracias a todas las personas que se unen a este espacio y a quienes nos ven en diferido. Un beso grande. Nos vemos dentro de 8 días, que ya estamos a punto de terminar este libro de las 3 preguntas. Un beso enorme.